Hola a todos. En este vídeo realizaremos el ejercicio de aplicaciones lineales que aparece en pantalla. Nos dan un endomorfismo de R3, tenemos su expresión analítica y además tenemos una base B de R3. Entonces nos piden que calculemos la matriz F respecto a la base canónica, la matriz F respecto de la base B y obtengamos bases del núcleo y la imagen de F. Además nos piden que analicemos si F es inyectiva y si F es suprayectiva. Como ves, un ejercicio clásico de aplicaciones lineales. ¿Estás preparado? ¡Vamos! Pues en pantalla tenemos el enunciado del ejercicio y en el apartado A nos piden que calculemos la matriz F respecto a la base canónica y la matriz F respecto a la base B. Empezamos por la matriz de F respecto a la base canónica, MCF. Bueno, MCF ya sabes que es C, una única C, significa que la base considerada en espacio inicial es C y en el espacio final también C. Entonces, aquí pues tenemos que calcular las imágenes de los vectores de la base canónica y escribir en las columnas de esta matriz las coordenadas de esas imágenes respecto de la base canónica. Entonces empezamos, primer vector de la base canónica, 1, 0, 0, calculamos su imagen. Entonces, ya sabes, la x es 1, la y es 0, la z es 0, sustituimos en la expresión analítica de f, tendríamos x que es 1 menos y que es 0 más 2 por z que es 0, y así pues en el resto de componentes. Ahora menos x que es 1 menos 0 menos 0 y finalmente menos 2 por y que es 0 más z que es 0. Genial, entonces esto nos queda, bueno, 1 menos 0 más 2 por 0 es 1, menos 1 menos 0 es menos 1, y menos 2 por 0 más 0 es 0. Y las coordenadas de 1 menos 1, 0 respecto a la base canónica pues es lo mismo. 1 menos 1, 0. Facilito. Esto a la primera columna. Genial. Ahora segundo vector de la base canónica, calculamos la imagen f de 0, 1, 0. Ahora la x es 0, la y es 1, la z es 0. Sustituimos en la expresión analítica. Tendríamos de la misma forma 0 menos y que es 1 más 2 por z que es 0. Bueno, menos 0 menos 1 menos 0, menos 2 por 1 más 0. Y esto te queda 0 menos 1 más 2 por 0 es menos 1, 0 menos 1 menos 0 es menos 1, menos 2 por 1 menos 2 más 0 menos 2. Coordenadas respecto a la base canónica las mismas que las componentes, menos 1, menos 2 sub c. Y esto lo escribimos en la segunda columna. Qué fácil, ¿no? Y ahora, tercer vector de la base canónica, imagen, f de 0, 0, 1. Ahora la x es 0, la y es 0, la z es 1. Sustituimos en la expresión analítica, pues como antes, 0 menos 0 más 2 por 1, menos 0 menos 0 menos 1, menos 2 por 0 más 1. Y esto te queda 0 menos 0 más 2, te queda 2. Ahora menos 0 menos 0 menos 1 es menos 1. Y menos 2 por 0 es 0 más 1, 1. Coordenadas de esto respecto a la base canónica, pues las mismas que las componentes, 2 menos 1, 1 sub c. Porque 2 menos 1, 1 es 2 por 1, 0, 0, más menos 1 por 0, 1, 0, más 1 por 0, 0, 1. Esto lo ponemos en la tercera columna y ahí tenemos la matriz F respecto de la base canónica, MCF. Entonces esto lo vamos a poner ahí arriba en la parte izquierda y voy a borrar todo esto para tener espacio. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro y ahora calculamos MBF. Entonces para calcular MBF vamos a escribir ahí un esquema. Fíjate que tenemos MCF, o sea, consideramos en el espacio inicial y final C. O sea, tenemos, y esto es lo primero que tienes que poner, lo correspondiente a lo que tienes, R3, R3, F, MCF, MCCF, C y C. Eso es lo que tenemos.
y queremos MBF. Ya sabes que MBF es MBBF. Luego queremos empezar en B y terminar en B. B es base de R3. B es base de R3. Y entonces aquí, como queremos MBF, voy a componer aplicaciones, pues para no marear la F, pues quiero componer con aplicaciones de forma que dejen igual a la F. Pues tenemos que componer con la aplicación lineal identidad. Entonces seguimos el orden de las flechas. Esta sería la primera aplicación que interviene, esta la segunda y esta la tercera. Entonces, ahora le expreso. Si vamos del principio al final sin parar, tenemos una única aplicación lineal, por lo tanto una única matriz, M, y fíjate que empezamos en B y acabamos en B, MBB, o sea, MB, y ahora de la composición de las tres aplicaciones que tenemos ahí, como componemos por delante, por detrás, por la identidad, eso te queda F. Y ahora, pues si vamos parando, tenemos tres aplicaciones lineales, luego tres matrices, M, M y M. Cuando tienes una aplicación lineal y tienes una matriz, ya sabes que para calcular las imágenes pues tienes que poner los vectores detrás. Por lo tanto, tenemos que aquí pondremos el vector al calcular una imagen detrás, luego la primera aplicación que actuaría sería esta, la segunda esta y la tercera esta de aquí. Perfecto. Entonces, pues simplemente tenemos que poner estas matrices por lo correspondiente a la aplicación lineal. La primera aplicación corresponde con esta de aquí, MVC identidad de R3. La segunda, pues corresponde con esta de aquí, MCCF, o sea, MCF. Vamos a poner aquí por. Y la tercera con esta de aquí, MCB identidad de R3. Perfecto. Y entonces fíjate que MBF será el producto de estas tres matrices y bueno, ahí pues MCF ya la tenemos. Nos quedaría calcular MBC identidad de R3, MCB identidad de R3, que son matrices de cambio de base. Entonces, bueno, como son matrices de cambio de base, observa que una matriz de cambio de base es sencilla de calcular cuando la segunda de las bases es la canónica, es copiar la primera base en las columnas. MBC identidad de R3 es muy fácil de calcular, porque simplemente tenemos que escribir la base primera B en las columnas. Tenemos menos 1, 1, 0, 2, menos 1, menos 1 y 0, 1, 0. Y ahora MCB identidad de R3, matriz del cambio inverso, es la inversa. Entonces MCB identidad de R3 pues es la inversa de esta matriz. Vamos a calcular la inversa de esa matriz. A ver si tenemos hueco. Ponemos la matriz de la cual queremos calcular la inversa. Lo vamos a hacer por el método de Gauss. Menos 1, 2, 0. 1, menos 1, 1, 0, menos 1, 0. Y aquí ponemos la matriz de identidad. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya sabes que mediante operaciones elementales buscamos la matriz de identidad en el primer bloque. Entonces vamos a hacer ceros. En primer lugar, con este menos 1 hacemos 0 abajo. ¿Qué número hay que multiplicar a menos 1 tal que al sumarlo con 1 te dé 0? Pues claramente 1. Sumamos la primera y segunda fila. Si quieres, ponemos aquí fila 1 más fila 2. Fíjate que ahí tenemos ya 0, entonces aquí hemos terminado. Entonces copiamos la primera fila, que es la que hace 0. Y ahora sumamos la primera a la segunda fila. Menos 1 más 1 es 0. 2 menos 1 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Y 0 más 0 es 0. La última fila, como ya tenemos un 0 ahí, pues la copiamos. 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. Ahora vamos a hacer con este 1, 0 abajo. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con menos 1 te dé 0, pues claramente 1. Entonces hacemos 1 por la segunda fila más la tercera fila. Si quieres, fila segunda más fila tercera. Entonces tenemos la primera fila, la copiamos, porque no interviene.
Ahora la segunda es la que hace 0, la copiamos. Y ahora sumamos la segunda más la tercera fila, lo ponemos en lugar de la tercera fila. 0 más 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1 y 0 más 1 es 1. Genial. Ahora con este 1 hacemos 0 arriba. Entonces solo tenemos que hacer 0 aquí. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0? Pues claramente menos 1. Menos 1 por la tercera fila más la segunda fila. Entonces tenemos la última fila es la que hace 0, la copiamos, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahora, pues, menos 1 por la tercera más la segunda, menos 1 por 0, 0 más 0, 0, menos 1 por 0, 0 más 1, 1, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1. Y ahora la primera fila, pues ya tenemos ahí un 0, pues la copiamos. Menos 1, 2, 0, 1, 0, 0. Genial. Y entonces ahora, pues con este 1 hacemos 0 arriba. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 2 nos dé 0? Claramente menos 2. Menos 2 por la segunda fila más la primera fila. Entonces, la última fila no interviene, la copiamos 0, 0, 1, 1, 1, 1. La segunda fila es la que hace 0. Luego la copiamos. 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Y ahora menos 2 por la segunda fila más la primera fila. Menos 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Y menos 2 por menos 1, 2 más 0, 2. Genial. Entonces casi ya en ese primer bloque tenemos la matriz de identidad. Solo resta multiplicar por menos 1 la primera fila. Entonces lo hacemos, menos 1 por la primera fila. Y entonces tenemos menos 1 por la primera fila, menos 1 por menos 1, 1, menos 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0. Ahora menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 0, 0, menos 1 por 2, menos 2. Y ahora copiamos la segunda y la tercera fila. 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, esto ya está, ¿eh? Y 0, 0, 1, 1, 1, 1. Tenemos en el primer bloque la matriz de identidad, luego la matriz que tenemos es invertible y su inversa es la que tenemos en el segundo bloque. Eso sería MCB. MCB, identidad de R3, que la vamos a copiar aquí, que sería pues lo que tenemos ahí. Menos 1, 0, menos 2, 0, 0, menos 1 y 1, 1, 1. Genial. Y ahora yo te aconsejo siempre pues, que multipliques estas dos matrices, ¿eh? En principio son la inversa una de la otra, para comprobar que efectivamente lo has hecho bien y en otro caso, pues que repases y corrijas cualquier error que se haya presentado. Lo haces y eso es así. Genial, entonces ya tenemos ahí las matrices de cambio de base, también MCF y sustituiremos para calcular MBF. Yo voy a borrar todo esto de aquí abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa. Voy a copiar también MCB, identidad de R3, MCF y MBC, para así adelantar pues, tiempo. Borro. Entonces, ahí hemos sustituido MCB identidad de R3, MCF y MBC identidad de R3 y ahora tenemos que realizar este producto de tres matrices, propiedad asociativa. Pues, por ejemplo, multiplicamos las dos primeras y el resultado multiplicamos por la tercera. Entonces esto nos quedaría, las dos primeras matrices son matrices 3 por 3, el producto es una matriz 3 por 3. El elemento 1, 1, primera fila por primera columna, menos 1 por 1 más 0 por menos 1 más menos 2 por 0. Eso te queda menos 1. El elemento 1, 2, primera fila por segunda columna, menos 1 por menos 1 más 0 por menos 1 más menos 2 por menos 2. Eso te queda 5. El elemento 1, 3, primera fila por tercera columna, más
2 menos 1 por 2 más 0 por menos 1 más menos 2 por 1, eso te queda menos 4. El elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, 0 por 1 más 0 por menos 1 más menos 1 por 0, eso te queda 0. El elemento 2, 2, segunda fila por segunda columna, 0 por menos 1 más 0 por menos 1 más menos 1 por menos 2 te queda 2. El elemento 2, 3, segunda fila por tercera columna, 0 por 2 más 0 por menos 1 más menos 1 por 1, eso te queda menos 1. El elemento 3, 1, tercera fila por primera columna, 1 por 1 más 1 por menos 1 más 1 por 0, eso te queda 0. El elemento 3, 2, tercera fila por segunda columna, 1 por menos 1 más 1 por menos 1 más 1 por menos 2, eso te queda menos 4. Y el elemento 3, 3, tercera fila por tercera columna, 1 por 2 más 1 por menos 1 más 1 por 1, eso te queda 2. Y esto lo multiplicamos por la tercera matriz, que es menos 1, 2, 0, 1, menos 1, 1 y 0, menos 1, 0. Entonces tenemos un producto de matrices 3 por 3, el resultado es una matriz 3 por 3. Multiplicamos igual que antes, el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, tenemos menos 1 por menos 1 más 5 por 1 más menos 4 por 0, eso te queda 6. El elemento 1, 2, primera fila segunda columna, menos 1 por 2 más 5 por menos 1 más menos 4 por menos 1 es menos 3. El elemento 1, 3, primera fila por tercera columna, menos 1 por 0 más 5 por 1 más menos 4 por 0 te queda 5. El elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, 0 por menos 1 más 2 por 1 más menos 1 por 0 te queda 2. El elemento 2, 2, segunda fila por segunda columna, 0 por 2 más 2 por menos 1 más menos 1 por menos 1 te queda menos 1. El elemento 2, 3, segunda fila por tercera columna, 0 por 0 más 2 por 1 más menos 1 por 0 te queda 2. El elemento 3, 1, tercera fila por primera columna, 0 por menos 1 más menos 4 por 1 más 2 por 0, eso te queda menos 4. El elemento 3, 2, tercera fila por segunda columna, 0 por 2 más menos 4 por menos 1 más 2 por menos 1 te queda 2. Y el elemento 3, 3, tercera fila por tercera columna, 0 por 0 más menos 4 por 1 más 2 por 0 te queda menos 4. Entonces esto sería MBF y lo que vamos a hacer es copiar MBF ahí en la parte derecha y seguir con los siguientes apartados. Así que si quieres repasar esto, pulsa pausa, copio MBF ahí arriba, borro ya. Pues ahí hemos puesto MBF, hemos borrado las matrices de cambio de base porque para el siguiente apartado no nos va a hacer falta y así tenemos más espacio. Y seguimos con el siguiente apartado donde nos piden que calculemos bases de ker de f e indf y veamos si f es inyectiva y f es suprayectiva. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto último, ver si f es inyectiva y f es suprayectiva, porque si f es inyectiva, ker de f sería 0 y ker de f no tendría bases, y si f fuera suprayectiva, indf sería R3 y una base de indf sería una base de R3. Entonces tendríamos ya todo el apartado resuelto. Entonces, para ver que si f es inyectiva o f es suprayectiva, pues lo que vamos a hacer es calcular el rango de una cualquiera de las matrices de f, la que queramos, porque son equivalentes, van a tener el mismo rango. Entonces, si comparamos una a la otra, pues vemos claramente que la primera es más fácil. Entonces vamos a calcular el rango de MCF. Y esto lo compararemos con la dimensión del dominio y la dimensión del codominio. Si este rango coincide con la dimensión del dominio, tendremos que f será inyectiva, y si este rango coincide con la dimensión del codominio, tendremos que f será suprayectiva. Bueno, esto sería el rango de pues, la matriz 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 2, 1, y ahora pues podríamos ver cuál es el orden del mayor menor no nulo para calcular este rango, pero observa, se ve fácilmente que si sumamos la primera a la segunda fila te da la tercera fila. Entonces este rango está claro que es menor que 3, ¿vale? Porque una de las filas es combinación lineal de las otras. Vale, además si consideramos este menor,
Esto claramente te da distinto de 0 porque esas dos filas no son proporcionales. Menos 1 por menos 2 es 2, menos 0 por menos 1 es 0. Esto te queda 2 distinto de 0. Por lo tanto, tenemos un menor de orden 2 distinto de 0. El rango de esa matriz es menor que 3, luego es 2. Entonces, ahora comparamos esto con la dimensión del espacio inicial y del espacio final. En primer lugar, con la dimensión del espacio inicial. Entonces nos preguntamos, ¿esto es igual que la dimensión del espacio inicial? Dimensión de R3 es 3. ¿Es distinto de 2? No. Luego de aquí obtenemos que f no es inyectiva. No. ¿Y esto coincide con la dimensión del espacio final? Dimensión de R3 es 3. Pues esto no es 2. Luego f no es suprayectiva. Por lo tanto, aquí tenemos que esto tampoco. Luego f no es inyectiva y f no es suprayectiva. Una lástima, porque si f hubiera sido inyectiva, kerr de f sería igual a 0 y entonces no tendría bases. Ya tendremos respuesta para base de kerr de f. Y si f fuera suprayectiva, int de f sería R3, luego una base de int de f sería una base de R3, la base canónica, por ejemplo. Una lástima. Pero bueno, esto nos da información. Rango de MCF es 2. Si tienes el rango de cualquiera de las matrices de f, eso te da la dimensión de int de f. Tenemos que dimensión de int de f es igual a 2. Siempre dimensión de int de f coincide con el rango de cualquiera de las matrices de f. Y a partir de ahí, pues también podemos obtener la dimensión de kerr de f. Dimensión de kerr de f, ya sabes, más dimensión de int de f. Eso siempre te queda la dimensión del espacio inicial, dimensión de R3. Esto es 3, esto es 2, luego dimensión de kerr de f es 1. Por lo tanto, ya tenemos también que la dimensión de kerr de f es 1. Genial. Esto no nos da bases de kerr de f, int de f, pero cuando obtengamos la base, si no nos cuadra el número de vectores de estas bases con las dimensiones que tenemos aquí, pues habremos detectado un error y repasaremos. Entonces voy a borrar esto que tenemos aquí y calculamos ya bases de kerr de f, int de f. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro. Entonces, en primer lugar, calculamos una base de kerr de f. Kerr de f, como sabes, por definición, son los vectores x y z de R3 del dominio, tales que su imagen es el 0 del codominio, tales que f de x y z es igual a 0, 0, 0. O serían los x y z pertenecientes a R3, tales que igualamos f de x y z 0, 0, 0, expresión analítica, cada una de las componentes la igualamos a 0. Obtenemos tales que x menos y más 2z es igual a 0, menos x menos y menos z es igual a 0 y menos 2y más z igual a 0. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que vamos a resolverlo por el método de Gauss. Entonces escribimos la matriz de este sistema, la matriz ampliada. Tenemos 1x menos 1y más 2z igual a 0. Segunda ecuación, coeficientes menos 1, menos 1, menos 1 igual a 0. Tercera ecuación, coeficientes 0, porque no aparece la x, menos 2, 1, 0. Perfecto, entonces en primer lugar hacemos con este 1 0 abajo, luego con este 1 hacemos 0 en el menos 1. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con menos 1 nos dé 0? Claramente 1. Entonces hacemos 1 por la primera fila, o sea, primera fila más la segunda fila. La primera fila es la que hace 0, la copiamos. 1 menos 1, 2, 0. Sumamos la primera a la segunda fila. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 1, menos 2. 2 menos 1, 1. 0 más 0, 0. Tercera fila ya tenía 0, pues la copiamos. 0 menos 2, 1, 0. Entonces observa que la última fila es igual a la segunda, luego la ecuación que eso tiene es la misma que la segunda ecuación que obtendríamos, entonces podemos omitir esa ecuación y de aquí obtenemos un sistema equivalente al que teníamos para kerr de f, formado por dos ecuaciones, 1x más menos 1y menos y más 2z igual a 0, era la primera ecuación, y ahora 0x menos 2y más z igual a 0. Entonces tenemos tres incógnitas.
menos dos ecuaciones, luego un parámetro. Entonces llamamos z igual a t. La segunda ecuación, menos 2i más t sería igual a 0, de donde menos 2i sería igual a menos t, y entonces i sería menos t partido menos 2, que es t medios. Entonces sustituimos el valor de la z y de la i en la primera ecuación, x menos i, que es t medio, más 2 por z, que es t es igual a 0. Entonces de aquí tendremos x menos t medios más 2t más 3 medios t igual a 0, y entonces x sería igual a menos 3 medios t. Perfecto, entonces ya sabes, t varía en r. Tenemos los valores de x, de y y de z, de todos los posibles vectores del núcleo, y entonces podemos obtener una expresión para los vectores del núcleo. Voy a borrar esto de aquí en medio. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces tenemos que si x y z pertenece a Kerr de f, x y z sería igual x es menos 3 medios t, y sería t medios, z, t. Entonces sacas t fuera, tendremos t por menos 3 medios. T medios sacamos t fuera, nos quedaría un medio, y ahora t sacamos fuera t, nos queda un 1. Entonces todo vector de Kerr de f se expresa como combinación lineal de menos 3 medios, 1 medio, 1. Tenemos un sistema generador. Kerr de f vendría generado por ese vector, menos 3 medios, 1 medio, 1. Y ya sabes que si tienes un sistema generador, si multiplicamos sus vectores por números distintos de 0, obtenemos también un sistema generador. Entonces en este caso multiplicamos ese vector por 2 para no obtener fracciones. Tendremos que esto también sería el subespacio generado por menos 3, 1 y 2 por 1, que es 2. Genial. Entonces ya tenemos un sistema generado de Kerr de f, pero además este vector es un vector distinto de 0, 0, 0. Luego el conjunto formado por ese vector sería un sistema libre. Este vector, conjunto formado, pues sería un sistema libre. Es un vector linealmente independiente, solo está él, y entonces de ahí obtenemos un sistema generador formado por un conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces tenemos que menos 3, 1, 2 es base de Kerr de f, y observa que obtenemos una base con un vector. Tenemos que la dimensión de Kerr de f era igual a 1, entonces todo va por ahora muy bien. Entonces voy a borrar todo lo que tenemos por ahí arriba, así que si quieres repasarlo pulsa pausa, borro. Pues ahí arriba tenemos la base Kerr de f, y ahora vamos a calcular la base de indef. Calculamos indef. Indef ya sabes que es el conjunto de todas las imágenes. Serían los f de x y z, de todos los x y z, tal que x y z pertenece a R3. Y entonces hay que ver cómo son estos f de x y z. Entonces si consideramos un f de x y z, pues copiamos la expresión de f de x y z ahí arriba, x menos y más 2z menos x menos y menos z y menos 2y más z. Entonces separamos esto en vectores, uno con solo x, uno con solo y, uno con solo z. Como siempre tendríamos x menos x, ahí no hay x, 0, más menos y menos 2y, más ahora con z, 2z, menos z y z. Y entonces aquí sacamos x en el primer vector y en el segundo z en el tercero. Fuera tenemos el primer vector x por x, sacamos una x, nos queda un 1, menos x, sacamos una x, nos queda menos 1. La última componente es 0, más el segundo vector, sacamos y, de la misma forma, y que multiplicaría menos 1, menos 1, menos 2, más en el último vector sacamos z, que multiplica 2 menos 1, 1. Genial, entonces todo vector de indef, que es f de x y z,
es combinación lineal de estos vectores, 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2 y 2, menos 1, 1. Entonces ya tenemos un sistema generador. Y entonces, bueno, un sistema generador formado por 3 vectores. Y ahora podrías obtener una base a partir de este sistema generador, pues haciendo ceros, pero nosotros sabemos que dimensión de INDEF es 2. Entonces sabemos que las bases de INDEF van a tener 2 vectores. Entonces con tener 2 vectores no proporcionales de INDEF ya tendremos una base. Y por ejemplo, estos no son proporcionales, porque no existe ningún número tal que al multiplicarlo por primero te dé el segundo. Fíjate en la última componente, no existe ningún número que al multiplicarlo por 0 te dé menos 2. Siempre es que tengas un 0 en una posición que en el otro no la tengas, ya no son proporcionales. Y entonces, pues estos vectores no son proporcionales, luego son linealmente independientes, y entonces, pues tenemos que constituyen una base de INDEF. Entonces tenemos que 1 menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2 es base de INDEF. Ya digo que podrías hacerlo pues haciendo ceros, pero en este caso pues ya lo tienes, pues ya está. Entonces tenemos que f no es inyectiva, f no es suprayectiva. Tenemos la base de Kerr de f, que es el conjunto formado por el vector menos 3, 1, 2, y la base de INDEF formada por estos dos vectores. En el primer apartado hemos calculado matrices de f respecto a la base canónica respecto a la base B. Ya tenemos hecho todo el ejercicio, hemos terminado. Como indicaba al principio, un ejercicio clásico de aplicaciones lineales. Como siempre, recuerda que es cada cosa y no mecanices, razona siempre. Por ejemplo, cuando obtenemos la expresión de MBF, no memorices la fórmula, dibuja el diagrama y razona para obtener la expresión. Recuerda los conceptos de núcleo y de imagen, la inyectividad y suprayectividad y la relación con el rango de cualquiera de las matrices de F, que este rango es la dimensión de la imagen y la expresión para obtener entonces la dimensión de Kerr de F. Espero que hayas aprendido mucho con este vídeo, ya sabes dónde vas a aprender bien las matemáticas. Gracias por tu atención y hasta pronto.